Bien. Vamos a entrar al campo de lo que se denominan las palancas rodantes, como les adelanté el otro día. Las llamadas palancas rodantes, aunque conforman el campo de los mecanismos de transmisión por contacto directo entre superficies. Hasta el momento nosotros hemos visto que nosotros podemos transmitir movimiento a través de los mecanismos llamados eslabonamientos, que son justamente el cuadrilátero articulado que están viendo a la derecha, en la parte superior derecha, donde vemos un cuadrilátero articulado en todas sus inversiones y mostrar cómo se están moviendo. Entonces, la transmisión del eslabón de entrada al eslabón de salida se hace a través de un eslabón, que es el eslabón acoplador o biela. También dijimos que podíamos transmitir entre dos ejes a través de elementos flexibles, que serían la polea, como vemos en la parte inferior izquierda, que estamos transmitiendo entre dos ejes con una correa dentada en este caso. También en la parte inferior derecha vemos esto con forma, ese GIF está mostrando un compresor de un sistema de, mejor dicho, una polea. La polea correspondiente al compresor que mueve el sistema de aire acondicionado de un auto, por ejemplo. Y ahí vemos que hay un sistema de embrague eléctrico y que acopla un eje que es el que recibe el movimiento, que es la polea dentada, esa que aparece ahí, que recibe el movimiento del motor y se la va a transmitir al eje interno, que es el eje que mueve al compresor, y eso lo hacemos a través de una bobina eléctrica. Fíjense que aparece un rectangulito en color rojo. Eso indicaría el flujo magnético que genera un campo magnético y que conecta a dos ejes entre sí para poder transmitir movimiento entre dos ejes. Es decir que existen muchas formas de transmitir movimiento entre dos ejes. Y finalmente, en la parte izquierda superior, he dejado a los mecanismos que van a transmitir movimiento por el contacto directo entre superficies. Ahí vemos, por ejemplo, dos engranajes, que son dos eslabones o palancas que transmiten movimiento entre los dos ejes. Entonces, un sistema de engranaje, como ya vamos a ver, es un sistema de palancas rodantes y transmiten por contacto directo entre los mismos, entre sus dientes. Podrían ser dos ruedas de fricción, es decir, dos ruedas de fricción son básicamente como la rueda de la bicicleta o del auto sobre el piso. Son ruedas lisas, básicamente, que van a transmitir movimiento entre, en forma, por la fricción que va a haber en la superficie de contacto. O este sistema de leva, que es la leva que mueve directamente a la válvula, básicamente. Bien. Los mecanismos estos mecanismos de transmisión por contacto directo entre superficies, ya los tratamos y dijimos que se obtienen cuando nosotros eliminamos un eslabón de la cadena, es decir, en el cuadrilátero articulado, eliminamos el eslabón acoplador, entonces el eslabón de entrada y el eslabón de salida los vamos a conectar directamente
pero eso significaba que reducíamos en 1 los grados de libertad. Entonces, ese cuadrilátero se transformaba en una estructura. Para darle carácter de mecanismo, ¿qué es lo que hacíamos? Y introducíamos una semijunta, para que de esa manera el nuevo mecanismo que resultaba mantenía los grados de libertad del cuadrilátero, que es 1 grado de libertad. Bien. Entonces, los mecanismos de transmisión por contacto directo surgen de haber eliminado un eslabón de la cadena, o sea, del cuadrilátero, y reemplazamos una junta completa por una semijunta. De esa manera mantenemos el grado de libertad que tenía el cuadrilátero articulado. Y de esa manera vamos a entrar en el campo de las palancas rodantes. Bien. La idea es encontrar una ecuación que relacione la velocidad de entrada con la velocidad de salida en ese sistema de eslabones o de palancas rodantes. En la pantalla lo que ustedes ven es un dibujo esquemático, muy esquemático. Siempre le digo de jardín infante yo, pero en la que se muestra, por supuesto, un bastidor que nunca puede faltar en un mecanismo, que está definido por los puntos OSU 2.1 y OSU 4.1, que son los centros, son el bastidor y los centros de rotación de la palanca 4 y de la palanca 2, o del eslabón 2 y del eslabón 4. Bien, estos dos eslabones se van a poner en contacto a través de un punto y a través del cual van a transmitir el movimiento, básicamente, de un eslabón a otro. Por lo tanto, a uno de los eslabones, por ejemplo al 2, le vamos a llamar eslabón conductor, porque es por donde ingresa el movimiento, y al eslabón 4 le vamos a denominar eslabón conducido, porque es el que recibe el movimiento y lo va a transmitir a través de su eje a otro cuerpo, a otro elemento. Debido el eslabón 2 va a estar unido a un motor que le va a generar un movimiento con una determinada velocidad angular omega 2, y el eslabón 4 se va a mover con una determinada velocidad angular omega 4. La idea es encontrar una ecuación que me relacione estas dos velocidades, ¿sí? Que es lo que se denomina relación de transmisión. Bien. Vamos a trazar dos direcciones en el plano. Una que es la normal, que está indicada como NN, que es la normal a ambos perfiles en el punto de contacto. Y hay otra dirección que es la de la tangente a ambas superficies en el punto de contacto. Fíjense que pongo énfasis en decir normal a ambas superficies en el punto de contacto o tangente a ambas superficies en el punto de contacto. Porque lo normal que digan es la normal al punto. Y si ustedes ponen un puntito en el papel ahí, y yo les digo tracen una normal a un punto, y ustedes me van a preguntar, hay gente que traza una normal por un punto. Y un punto no tiene una normal o una tangente, tiene infinitas normales o tangentes. Entonces no digan, por favor, normal a un punto, digan normal a las superficies en el punto de contacto. Bien.
Entonces la transmisión se va a hacer a través de este punto P de contacto. Imaginariamente, si yo le doy la tercera dimensión, esto es una traza, es decir, es un dibujo en un plano. Si yo le diera la tercera dimensión, y ese punto sería una línea, básicamente, de contacto, ¿no? Y si vamos a la realidad, más que un punto, habría una superficie. Pero el análisis lo vamos a hacer considerando que tenemos un punto de contacto. Ahora, ¿cuántos puntos existen en ese contacto? Y existen dos, porque ahí en el punto P coexisten dos puntos. El punto P como perteneciente al eslabón 2 y el mismo punto P como perteneciente al eslabón 4. Entonces, esto es una pregunta que normalmente yo le hago, y muchos dicen 3 puntos, otros dicen 1 punto, y son los menos los que dicen 2 puntos. Existen la coexistencia de 2 puntos, que son el mismo punto, pero que pertenece a 2 eslabones diferentes. Esto que parece una tontera, va a adquirir relevancia cuando veamos cómo esos dos puntos, P2 y P4, se mueven según una tangente. Sobre la tangente cuando los cuerpos se vayan moviendo. Entonces, por eso es importante entender que ahí hay la coexistencia de dos puntos. Bien, para llegar a la ecuación, para llegar a esa ecuación de la relación de transmisión, vamos a tener que utilizar los conceptos de velocidad, que ya los tenemos, y que la velocidad es el producto vectorial de omega por el radio. Por lo tanto, finalmente vamos a plantear las ecuaciones con la ecuación de velocidad igual a omega por el radio, en forma escalar, y de ahí vamos a despejar los valores de omega. Entonces, ¿qué va a pasar con el punto P sub 2? El punto P sub 2, que pertenece al eslabón 2, va a seguir una trayectoria circular. Yo les explico esto de esta manera para que ustedes vean que no hay que aprenderse nada de memoria, que es cuestión de aplicar los conceptos que ya tienen, básicamente. Entonces, el punto P sub 2, que pertenece al eslabón 2, va a seguir una trayectoria circular con centro en el punto O sub 2,1. Y el radio correspondiente de esa trayectoria es esta línea de trazo marrón, que la vamos a designar con los extremos, con las siglas correspondientes a los extremos de ese segmento o radio, P sub 2 o sub 2. Entonces ya va a aparecer la velocidad tangencial del punto P sub 2, va a ser un vector que va a ser tangente a esa trayectoria y perpendicular a este radio. ¿Sí? Bueno, apareció el otro, no importa. Sería la velocidad V sub 2. De la misma manera, para el punto P4, perteneciente al eslabón 4, yo voy a tener que el punto P4 va a seguir una trayectoria circular con centro en O sub 4, y el radio correspondiente de esa trayectoria va a ser P sub 4 O sub 4, 1. Y la velocidad lineal va a ser tangente de esa trayectoria y perpendicular al radio, que es lo que aparece ahí. La velocidad V4 perpendicular a su radio y la velocidad V2 perpendicular a su radio, básicamente. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es proyectar la velocidad V2 y la V4 sobre la normal y sobre la tangente para encontrar las proyecciones de esas dos velocidades.
Bien. Entonces, si bien esto ya está armado para que ustedes lo vayan estudiando, la idea es que ustedes entiendan que esta B4 y esta B2 podría haber dado proyecciones sobre la normal diferentes. Ahora, ¿qué tenemos que entender y saber? Sobre todo saber, cuando uno transmite movimiento de una superficie a otra, lo hace según la normal a ambas superficies. Por eso esa normal no está puesta ahí porque sí, está puesta porque justamente se cumple eso. Cuando yo transmito movimiento entre dos cuerpos, lo hago según la normal. Y la tangente está puesta ahí porque en esa dirección es la que se produce el deslizamiento entre los cuerpos, básicamente. Ahora, todo este desarrollo, todo este análisis que vamos a hacer, se va a sustentar en una condición básica para que estos dos cuerpos, el cuerpo 2 y el cuerpo 4, no se separen ni se penetren, es decir, mantengan su contacto permanente, no se rompa el contacto, porque si se rompe el contacto dejo de transmitir. Entonces la idea es que el contacto exista permanentemente, o sea, la coexistencia del punto P2 y P4. Ahora, en la dirección de la normal, para que esa situación se cumpla, las proyecciones de las velocidades B2 y B4 lineales, B2 y B4 lineales, me deben dar el mismo vector de velocidad. Por eso es que, fíjense que en pantalla tengo que B2 y B4, cuando los proyectos sobre la normal me dan el mismo vector que hemos llamado Q, vector velocidad Q, proyección de las dos velocidades lineales sobre la normal. Eso me asegura que tanto el punto P2 como el punto P4 tienen la misma velocidad en la dirección de la normal. Por lo tanto, jamás se van a despegar. Esa es la idea. Bueno, esa es la condición básica que está escrito acá y que es una pregunta de parcial. Fíjense que, vuelvo a repetirle, y no quiero ser pesado con esto, yo a medida que les he estado dando las clases, les he dado idea de cuáles iban a ser las preguntas que les iba a tomar. Por lo tanto, y lo sigo haciendo ahora, por lo tanto es muy tonto ir a buscar las respuestas en otro lugar. Bien. Además de las proyecciones sobre la normal, vamos a tener las proyecciones sobre la tangente. Y como ven ustedes, las proyecciones sobre las tangentes de los vectores velocidad, en el caso de la velocidad V2, me da S2, y de la velocidad V4, lineal V4, me da una velocidad que le llamamos S4. Las dos velocidades S2 y S4 no son iguales. Es decir, que en la dirección de la tangente normalmente no se cumple que las velocidades, que las proyecciones S2 y S4 van a ser iguales. Esto nos va a definir lo que se denomina la velocidad de deslizamiento y que es se define como la diferencia entre estos dos vectores velocidad de deslizamiento. S4 menos S. Velocidad de deslizamiento S2 la puedo considerar tanto como que es una ecuación vectorial o una ecuación escalar. ¿Por qué? Y porque los dos vectores están colineales, están sobre la misma línea. Entonces, aun cuando sean vectores, yo los puedo tratar como, como una ecuación algebraica,
por el hecho justamente que estoy diciendo, porque los vectores están sobre una misma línea, básicamente. Bien, sobre esta velocidad de deslizamiento vamos a hablar un poquito más adelante también, ¿sí? Pero lo importante es que yo tengo, de las dos velocidades lineales, V2 y V4, tengo la proyección sobre la normal, que tiene que ser la misma, para que se cumpla la condición de que estos dos cuerpos no se despeguen, jamás, y la velocidad de deslizamiento, las velocidades, las proyecciones sobre la tangente, que me van a definir la velocidad de deslizamiento. ¿Qué es lo que es esto? Es cómo se van a mover entre sí los puntos P2 y P4 cuando estas dos piezas se estén moviendo. O sea, que los puntos P2 y P4 se van a mover uno respecto del otro en la dirección de la tangente. Bien. Para comenzar el desarrollo y llegar a la ecuación correspondiente de la relación de transmisión, nosotros vamos a comenzar, como dije, de plantear la ecuación escalar de velocidad igual a omega por el radio, de la cual hemos despejado omega como la velocidad lineal dividida en el radio. Entonces, para el cuerpo 2, para el punto P sub 2, esta velocidad, omega 2 va a ser igual a la velocidad lineal que la hemos colocado, o la terminología o la forma de definirlas, lo hemos hecho utilizando los extremos de ambos del vector. Entonces, V2 y P sub 2, para definir la velocidad V sub 2. Dividida en el radio, que el radio correspondiente sería P sub 2 o sub 2. Para omega 4 va a pasar lo mismo. Omega 4, que es la velocidad angular de la barra 4, va a ser igual al vector P4V4, V4P4, ¿sí? Que es el V4. Nada más que hemos usado esa terminología. Y el radio correspondiente P4O4. Bien. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Y encontrar la relación entre estas dos velocidades angulares. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Directamente dividir una velocidad en la otra. Omega 2 dividido en omega 4. Por lo tanto, vamos a tener el cociente de P sub 2, V sub 2 sobre P sub 2, sub 2, 1, sobre P4, V4 sobre P4, 4. Entonces, aplicando la ley de la herradura, si se acuerdan de análisis 1, la ley de la herradura, eso nos va a quedar omega 2 sobre omega 4 igual a la velocidad V sub 2, P sub 2, V sub 2, por el radio P4 o 4 1 sobre el radio P4, P2 o 2 1 por la velocidad P4 V4. Bien. La idea es que debemos trabajar esta ecuación para darle un valor más simple y que esté, en el cual esté relacionado con la geometría de este mecanismo. Para realizar eso, vamos a trazar los dos radios que están apareciendo en este momento. Ahí aparece un radio O21K2 y un radio O4K4. Eso se llaman radios equivalentes. K2 O21 y K4 O41 son radios equivalentes. ¿Cómo se definen los radios equivalentes? Como rectas que son paralelas entre sí y pasan por los centros de rotación. Entonces fíjense que K2O2 pasa por el centro O2 y es paralela a la K4O4 que pasa por el centro O4. ¿Por qué estamos trazando
estas dos líneas que son paralelas entre sí, o sea, mejor dicho, ¿cuántas líneas paralelas entre sí que pasen por los centros de rotación O2,1 o 4,1 podríamos trazar? ¿Cuántas podríamos trazar? Infinitas podríamos trazar. Infinitas líneas paralelas entre sí, o sea, radios equivalentes. Ahora, de las infinitas que podríamos haber trazado, hemos elegido aquel par donde esos radios son normales a la normal, mejor dicho, son perpendiculares a la normal a ambos perfiles en el punto de contacto, a la normal NN. ¿Y esto por qué? Básicamente porque vamos a hacer una relación entre la velocidad Q y este radio K2 o 2,1 y la misma Q, la velocidad Q, con el radio K4 o 4. Porque así como la velocidad V4 es perpendicular a su radio P4 o 4,1, o la velocidad V2 es perpendicular a su radio P2 o 2,1, Q va a tener su radio perpendicular que correspondiente al eslabón 2, que va a ser K2 o 2,1, o la misma Q, pero correspondiente al eslabón 4, va a tener un radio normal también, que va a ser el K4,4. Por eso hemos trazado estos radios, para relacionarlo con Q. Ahora, al introducir estos dos radios equivalentes, se han formado un par de triángulos que se suman